Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video para el canal. Hoy hablaremos sobre los criterios de confirmación y aceptabilidad. Empecemos. El primer tema que vamos a tocar es cantidad, variedad y precisión del apoyo empírico. Vamos a dar una definición sobre esto de la confirmación, y es que a falta de un testimonio contrario, normalmente la confirmación de una hipótesis va a aumentar por los resultados favorables de dicha contrastación. Si vamos a hablar de manera general, ya se va a contar con miles de casos confirmados, que va a aumentar la confirmación, pero poco. Todo lo que hemos dicho va a ser contrastaciones del mismo tipo. Vamos a aclarar que en esto le vamos a poner un nuevo dato, y es que el resultado de un tipo diferente de contrastación es la confirmación de la hipótesis que se verá acrecitada. En esto el autor nos menciona un ejemplo de Snell, y es que un rayo de luz que se desplaza oblicuamente de un medio óptico a otro se va a refractar en la superficie que los separa, de tal modo que la relación de seno de alfa y seno de beta. En esto vamos a comparar tres conjuntos, cada una con 100 constataciones. El primer conjunto es que los medios y los ángulos de incidencia son constantes y también realiza su mismo experimento. En el segundo conjunto, los medios se van a mantener constantes, pero varía el ángulo alfa, que va a ser el segundo experimento. Y el tercer conjunto va a variar los medios y los ángulos y el tercer experimento. Para Snell, el mejor que se va a adaptar a esto de la ley es el tercer experimento, meramente como lo confirma. Ahora vamos a hablar sobre Semmelweis, donde nos dice que nos señala una variedad de hechos que apoyan empíricamente la hipótesis final. Prácticamente esto es frecuente en las teorías científicas. Muy aparte de esto, nos dice que la razón de la diversidad de apoyo empírico va a ser un factor importante en la confirmación de una hipótesis. También nos van a hablar sobre las diversas contrastaciones de la ley de Snell, que va a ser una hipótesis sometida a contrastación. Es una relación de seno de alfa sobre seno de beta que tiene el mismo valor de incidencia y rarefacción. Van a existir tres conjuntos, como ya lo mencionamos. El primer conjunto de experimento es el S1, que va a servir para contrastar más específicamente una hipótesis. La segunda hipótesis es S2, que va a servir para contrastar una hipótesis porque va a afirmar más cosas que S1, pero no tanto como S. El tercer conjunto de experimento es el que sirve para contrastar la ley de Snell de manera muchísimo más amplia. La confirmación mediante nuevas implicaciones contrastadoras. Las hipótesis pretenden explicar ciertos fenómenos no observados. En el primer punto nos explica que son muchas las hipótesis de las teorías de la ciencia natural que han recibido un apoyo adicional a esos nuevos fenómenos. En el segundo punto nos explica sobre Balmer, que sobre la base de las mediaciones de August-Ström había hecho de 4 líneas en su espectro. Balmer construyó una fórmula. En el tercer punto nos explica sobre que la B es una constante y la N es igual a 3, pero para Balmer confiaba que los demás valores representarían longitudes que estaban aún por medir o incluso por describir. En el cuarto punto nos explica sobre que todas ellas tienen longitudes de ondas que concuerdan con los valores predichos de la fórmula de Balmer. En el quinto punto nos explica sobre que los hechos de que subsaye entre las 35 longitudes de onda bajo una fórmula matemática simple que supone que para ello es un grado de credibilidad. Y en el último punto, que es el sexto punto, es que más adelante, dentro de ese mismo capítulo, someteremos una idea de simplicidad. El apoyo teórico. Vienen también de arriba desde las teorías más amplias y la hipótesis. Ambos tienen un apoyo empírico independiente. La hipótesis, si goza ya de un apoyo inductivo, se verá reforzada y adquiere un apoyo deductivo desde arriba. Es decir, que la credibilidad de una hipótesis se verá desfavorablemente afectada si entra en conflicto con otra teoría o hipótesis que en la época se aceptan como bien establecidas. La ciencia no tiene ningún interés en defender ciertas concepciones mimadas en contra de todos los testimonios adversos posibles. Aspira a construir un cuerpo comprensivo de conocimiento empírico correcto. Entonces está dispuesta a abandonar o modificar cualquier hipótesis previamente aceptada. Los datos que nos hagan abandonar una teoría bien establecida han de tener peso. Si una teoría de gran escala, con éxitos en muchos campos, normalmente solo será abandonada cuando se disponga de una teoría alternativa más satisfactoria.
La simplicidad es un factor que interviene en la realidad de una hipótesis. Como hemos podido ver que x tiene valores quienes se asocian con los valores de f de x respectivamente y así todos coinciden en los datos. Suponiendo que no teníamos conocimiento previo para determinar la naturaleza probable de la conexión funcional y en base a nuestros datos se propusieron las siguientes tres hipótesis como podemos observar. Como hemos supuesto y no hay otra elección, nos daríamos a inclinarnos a favor de la hipótesis 3, lo cual es una hipótesis más simple que los demás. Si las hipótesis se ajustan a los mismos datos, entonces la hipótesis más simple se considerará aceptable. La simplicidad resulta innegable ya que es altamente apreciada por la ciencia y debe ser objetiva y no apelar a la intuición o a lo fácil. En caso de suposiciones cuantitativas como la hipótesis 1, 2 y 3 deben juzgarse por representación gráfica. La hipótesis 3 es una línea recta, mientras que de la hipótesis 1 y 2 son curvas. ¿Qué justificación se podría dar a la más simple? Mayor aceptabilidad. Estos autores sostienen que la ciencia intenta dar una descripción económica y austera, y también señala que las leyes básicas de la naturaleza son simples. La caída libre y las leyes de Galileo se aplican siguiendo la descripción de la teoría y el conjunto de hechos. ¿Qué bases se tienen para considerar las hipótesis de teoría simple como las más cercanas a la verdad? Reinhardt dice: si se pone en práctica el teorema simple, su representación encontrará una serie de puntos donde poco a poco coincidirá con la curva verdadera. Y Popper dice que el conocimiento es nuestro objetivo, deberíamos dar más peso a las declaraciones simples que a las declaraciones más pequeñas porque tienen más contenidos empíricos y contraste mejor. La probabilidad de las hipótesis. El estudio de los factores que determinan la credibilidad de las hipótesis científicas muestra que la credibilidad de una hipótesis H en un momento dado depende, estrictamente hablando, de que las partes relevantes del conjunto de conocimientos científicos en ese momento, incluyendo todo el testimonio relevante a las hipótesis y todas las hipótesis y teorías aceptadas a la sazón que tenga algo que ver con ella, porque como hemos visto, es por referencia a ellas como se ha de fijar la probabilidad de H. Estrictamente, por tanto, hablaríamos de la credibilidad de una hipótesis relevante a un cuerpo dado de conocimiento. Podríamos representar ese último mediante una larga serie de enunciados. Y pues acá surge con naturalidad la cuestión de si es posible expresar esa credibilidad en términos cualitativos precisos, formulando una definición que para cualquier hipótesis H y cualquier conjunto K de enunciados determinen un número de conjunto de H, K y expresen el grado de credibilidad de H por relación a K. Y finalmente, dados los enunciados cualesquiera lógicamente incompatibles, hipótesis 1 y hipótesis 2, o H1 y H2, la credibilidad de las hipótesis de que uno u otro es verdadero sería igual a la suma de las credibilidades. Así como vemos aquí, el conjunto de H1 o H2, K, y es igual al conjunto de H1, K más el conjunto de H2, K. Pero vamos a ver acá que, sin embargo, Carnot ha obtenido recientemente algunos resultados esclarecedores y de gran trascendencia. Carnot ha estudiado el problema por referencia a lenguajes de modelos rigurosamente formalizados cuya estructura lógica es considerablemente más simple que lo que se quiere para los objetos de la ciencia. Ha desarrollado un método general para definir lo que él llama el grado de confirmación para cualquier hipótesis expresada en ese lenguaje con respecto a cualquier masa de información expresada en el mismo lenguaje. El concepto así define satisface todos los principios de la teoría de la probabilidad y ello Carnot lo denomina como la probabilidad lógica o inductiva de las hipótesis por relación a la información dada.